Estetoscopio de Pinard. Inventado por el Dr. Adolphe Pinard, 1844-1934, el estetoscopio de Pinard permite auscultar los tonos cardíacos del embrión en el seno materno. Bandejas de ojos surtidos del diseñador Fritz Jardon. En 1939 un técnico dental del ejército y la marina de E.U., Fritz Jardon comienza a fabricar prótesis oculares en acrílico. Rápidamente se dejan de tallar los ojos de vidrio que se utilizaban hasta entonces. El puente dental de esta imagen es post-mortem. Los inicios de la odontología. Pinzas para clampar el cordón umbilical. Estas cigüeñas se utilizaban para pinzar el cordón umbilical del recién nacido, antes de la ligadura y corte. Están hechas de plata. Diseñado para los niños, con la intención de mantenerlos sentados e inmóviles durante una radiografía de tórax, 1957. Marcapasos. Tamaño de los marcapasos de primera generación, 1958. Las primeras ambulancias. En 1869 un cirujano Edward Dalton recibió el encargo de crear un hospital cerca de Nueva York y un servicio de ambulancias para llevar a los pacientes lo más rápido posible al hospital. Los primeros guantes quirúrgicos. Los primeros guantes quirúrgicos se crearon por amor. En torno al año 1890 Carolina Hampton trabajaba como enfermera ayudante en el quirófano. Un maletín de primeros auxilios en 1860. Incluye escalpelos, vendas, un torniquete, cloroformo, aspirina, opio, y por supuesto brandy. Las primeras tiendas de oxígeno. Sistema para suministrar oxígeno 1920. Las tiendas de oxígeno se usan sobre todo en niños, a los que resulta incómodo o difícil colocarles una mascarilla de oxígeno o cuando el paciente requiere concentraciones de oxígeno elevadas. Respiradores Coraza. La poliomielitis era conocida como parálisis infantil ya que la mayoría de las personas infectadas eran niños menores de 5 años. Los padres tenían miedo de dejar salir a sus hijos al aire libre. Los primeros métodos de reanimación con carbógeno 1920. Inhalar esta mezcla, 5% de dióxido de carbono junto con 95% de oxígeno, provocaba en el paciente una angustiosa sensación de asfixia. Las primeras medicaciones IV. Hoy día todos conocemos los beneficios de administrar medicación intravenosa, directamente en vena, pero sus inicios puede que nos sorprendan. Respirador artificial pediátrico. El primer Holter portátil, 1949. Norman Jefferies Holter, biofísico estadounidense, diseñó una mochila con un peso de 38 kilogramos, llevaba un electrocardiógrafo que transmitía la señal por radio. Este dispositivo permitía vigilar la actividad eléctrica del corazón durante 24 horas o más. Los primeros instrumentos para medir la presión arterial, en el siglo VI aquel médico y cirujano indio Sushruta, ya mencionaba algunos de los síntomas que podrían ser compatibles con la hipertensión arterial. Era conocida como la enfermedad del pulso duro. Su tratamiento consistía en realizar cortes profundos en las venas, ya que el sangrado equilibraba las presiones. Las primeras transfusiones de sangre se realizaban directamente brazo a brazo del donante al receptor para evitar así su coagulación, conectando la arteria del donante con la vena del receptor. Los primeros audífonos. Sistema muy primitivo de audífono inventado por Graydon en 1880, basado en la transmisión ósea del sonido. Este audífono para sordos de Richard Rhodes, 1879, utiliza la conducción ósea para mejorar la audición. Los primeros estetoscopios. La ENEC observó casualmente a unos niños jugando con un pedazo largo de madera, unos hablaban mientras otros escuchaban desde el otro extremo. Los primeros forceps obstétricos. El método de tracción axial de Delore empleando poleas y cuerdas atadas al forceps de Tarnier en un parto. Aclarar que estos métodos tan agresivos son de una época en que una cesárea era una muerte casi segura. Los primeros ECG. Los primeros electrocardiogramas, ECG, de la historia se realizaron con aparatos tan voluminosos como este. El electrocardiógrafo o galvanómetro de cuerda pesaba más de 250 kilogramos y necesitaba 5 personas para su manejo.
Los pacientes debían sumergir sus extremidades, ambas manos y pie izquierdo, en unas cubetas con solución salina. Los primeros termómetros. Parece mentira, que hace tan solo unos años para poder medir la temperatura corporal, se necesitaban más de 20 minutos utilizando instrumentos de gran peso y tamaño, más de 25 centímetros. Las primeras jeringas hipodérmicas. El Dr. Alexander Ward, Edimburgo, fue el primer médico en usar una jeringa hipodérmica y lo hizo para aliviar el dolor, inyectando morfina a su esposa, Rebecca Massey, quien padecía un cáncer por entonces incurable. Los primeros sacaleches. En la imagen un sacaleches de 1830-1856, fabricado en Londres. Estaba compuesto por dos campanas extractoras, de diferente tamaño, fabricadas en peltre, una aleación compuesta de estaño, cobre, antimonio y plomo. Las primeras fuentes de luz. Exploración. Cuando aún no existía la luz eléctrica, la observación de las cavidades del cuerpo humano se realizaba mediante lámparas de aceite, o simplemente con la ayuda de una vela. Este método permitía reflejar parte de la luz hacia la zona a observar, y evitar el deslumbramiento del observador. Las primeras espirometrías. Imagen que muestra la realización de una espirometría en 1886. Al parecer en el siglo II ya sentían curiosidad por medir la capacidad respiratoria de los pulmones. Las primeras inseminaciones artificiales. Los primeros intentos de inseminación artificial en humanos fueron llevados a cabo por John Hunter, un distinguido anatomista y cirujano escocés. Los primeros marcapasos. En la imagen, el marcapasos externo de mesa, diseñado en 1951 por Paul Sol, un cardiólogo de Boston. El electrodyne marcapasos PM65 estaba compuesto por un electrocardiograma para monitorear el ritmo cardíaco y un generador de impulsos eléctricos al ritmo del corazón. Las primeras anestesias. Inhalador portátil de Murphy, 1848-1850. Fue diseñado por Edward William Murphy para ser usado por la propia embarazada, y poder aliviar el dolor durante el proceso del parto. Las primeras gafas nasales. En 1920 aproximadamente se empezaron a utilizar las conocidas gafas nasales, cánulas nasales, para la administración de oxígeno. Las primeras eran metálicas, fabricadas en acero inoxidable. Las primeras anestesias. Inhalador obstétrico Reynold. Era uno de los métodos utilizados en 1910 por las propias pacientes para autoadministrarse la anestesia durante el parto. Estaba fabricado con latón niquelado y en su interior se depositaba una gasa o algodón empapado en cloroformo, que era inhalado a través de la nariz. Las primeras radiografías. En la imagen el Dr. Antoine Becler, el primer médico francés en utilizar una radiografía como método diagnóstico, a pesar de que sus colegas lo acusaron de deshonrar a la profesión al convertirse en un fotógrafo. Las primeras disecciones. Con corbata y chaleco y sin guantes. Disección en el laboratorio de anatomía. Colegio de Medicina Osteopática de Filadelfia en 1908. Las primeras sillas de ruedas, 1665 Alemania. El inventor de esta silla de ruedas autopropulsada, Stefan Pfeffler, era un simple relojero con problemas de movilidad. Se desconoce si era parapléjico o bien había sufrido la amputación de ambas piernas. Los primeros audífonos. Postal de 1908 que muestra a la señorita Dorothy Dale utilizando una trompetilla. Las primeras radiografías. Imagen. Scientific American, 11 de abril 1914, en la que se puede apreciar pantallas de plomo y cristal de plomo en un hospital francés, para proteger el radiólogo de la exposición a los rayos X. Las primeras radiografías. Un paciente es examinado mediante rayos décimo, en un laboratorio de radiología móvil perteneciente al ejército francés. Primera Guerra Mundial. La monitorización durante el parto. Tocógrafo de 1901-1920 utilizado para medir las contracciones uterinas durante el parto. Se ataba al abdomen de la madre con un cinturón elástico y las contracciones quedaban grabadas en el rollo de papel creando un gráfico. Radiografía 1925. Torno dental. Torno dental de 1864 con un curioso y revolucionario mecanismo a cuerda, similar a los antiguos juguetes. Inventado por George Sharrington, fue apodado el helado, era capaz de taladrar el diente durante 2 minutos y manejable con una sola mano.
Retractor de Perkiar a amputaciones. Fue desarrollado en 1799 por el jefe de cirugía del ejército de Napoleón, Pierre-François Perky. Se utilizó en las amputaciones de extremidades para separar el hueso de los tejidos blandos circundantes. Las primeras radiografías. Arthur Radiguet realizando una radiografía a un paciente, 1898, 3 años después de que el físico alemán Wilhelm Röntgen descubriera los rayos X en 1895. Las primeras grúas para movilizar pacientes. A simple vista, sorprendentemente ha cambiado muy poco. Las primeras camas hospitalarias. Este tipo de camas, con 2 enormes ruedas fijas y 2 giratorias, se utilizaron sobre todo en pacientes crónicos, que debían permanecer largo tiempo encamados. Doctora Elizabeth Bruin, sentada en la parte trasera de una ambulancia tirada por caballos en la ciudad de Nueva York en 1900. Enfermera en el interior de una ambulancia. Nueva Gales del Sur. Fecha desconocida. Anestesia pediátrica. Casco del espacio para administrar anestesia en niños. Casco espacial entre los años 40-50, para administrar la anestesia en niños e intentar mitigar el miedo y la ansiedad que les suponía entrar en quirófano. Anestesia. Esta ilustración de la Rose Medical Illustrated muestra cómo se administraba la anestesia en 1910. En ella vemos un dispensador para el heterocloroformo y 2 máscaras diseñadas por Sidney y Yankauer. El método de la gota consistía en colocar la máscara cubierta con una gasa sobre la nariz y la boca del paciente. Las primeras transfusiones sanguíneas en 1864 Roussel en Francia y el obstetra inglés Abelin en Londres idearon un sistema de transfusión directa utilizando una tubuladura de caucho. Esta fotografía muestra cómo era la práctica de una transfusión sanguínea. Respiradores. La ventilación mecánica tiene sus raíces en 1543. En ese año el médico belga Andrés Vesalió conecta la tráquea de un perro a un sistema de fuelles para insuflarle aire. Osteótomo. El primer osteótomo fue inventado en 1830 por el médico alemán Bernhard Heine, utilizado para cortar huesos y en especial para abrir el cráneo de sus pacientes y practicar craneotomías. Estaba formado por una cadena continua con pequeños dientes de corte. Los primeros ecógrafos. Los doctores Douglas Oury y Joseph Holmes fueron pioneros en el uso del ultrasonido en 2D y modo B en la Universidad de Colorado 1950. En ellos, el paciente debía permanecer sumergido en una cubeta con agua para producir las imágenes. Se ayudaba de un peso de plomo para evitar flotar. Respiradores Corazza. Los respiradores de ventilación con presión negativa, tipo Corazza, eran utilizados por pacientes afectados de poliomielitis. Estas máquinas les ayudaban a respirar fuera del pulmón de acero, recuperar cierta autonomía y realizar algunas tareas cotidianas. Respiradores Corazza. Después de haber permanecido más de un año dentro de un pulmón de acero, la señora Gerald Cooper de Hillsdale se va a su casa con su marido. Una enfermera y un médico intentan inmovilizar a un bebé, para poder realizar una radiografía en el Hospital de Previsión en Chicago, Illinois. Fotografía de Jack Delano 1942. Aparato para administrar oxígeno a 4 personas simultáneamente. Fabricado entre 1901 y 1930. Fue diseñado por el fisiólogo británico John Scott Haldane, famoso por su peligrosa autoexperimentación. La vacuna de la viruela. Para conservar la vacuna en perfectas condiciones durante el trayecto, en una época donde no existía dispositivos para su refrigeración, se pensó en transportarla en un recipiente humano, es decir, inyectada en la piel de personas. El dentista. Gracias por ver el video. Si te ha gustado no olvides darle a me gusta, dedo para arriba y suscribirte a mi canal. Un abrazo a todos y todas. Nos vemos en el siguiente video.